Por favor, entonces me confirman si ya pueden ver la, la presentación para continuar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues hasta la semana pasada llegamos a la parte donde estábamos revisando los tipos de selectores que utilizamos para aplicar propiedades de estilo. Hablamos también en la última presentación sobre lo que tiene que ver con colisiones de estilos, ¿ok? ¿Cuáles son esas prioridades que en este caso el navegador web, que es el que interpreta nuestro lenguaje de marcado y las propiedades de estilo, es la jerarquía que aplica para identificar qué propiedades son las que se van a mostrar en pantalla? ¿Ok? Vamos entonces a checar rápidamente algunos aspectos que tiene que ver, por ejemplo, con la definición de las medidas, ¿sale? Si bien algunos elementos no requieren de estos atributos, de estas propiedades, por ejemplo, como lo son a lo mejor los párrafos o como son las imágenes, en algunos atributos sí se requieren, ¿no? Y en esos casos nosotros utilizamos tres tipos de medidas que podemos aplicar a nuestros contenidos dependiendo de la naturaleza del elemento. En este caso estamos hablando de las medidas absolutas, que como su nombre lo indica, son un valor que se le otorga a un atributo en particular con respecto a un elemento HTML, pero que es fijo, es decir, no va a modificarse ni por la orientación del dispositivo, ni por el tamaño del contenedor, etcétera, etcétera. Este siempre va a ser fijo, ¿sale? Por eso se le dice o se le conoce como absoluta. En esos casos, pues tenemos diferentes medidas, tenemos algunos ejemplos en pantalla, ¿no? Como lo son las pulgadas, los centímetros, los milímetros, los puntos o los píxeles, ¿sale? Medidas absolutas que comúnmente se utilizan pues son los píxeles. Casi nada dentro de desarrollo web tiene que ver con centímetros o milímetros e incluso las pulgadas, pero está, digamos, disponible esta manera en que nosotros podemos dar o definir valores absolutos. De ahí pasamos a las unidades relativas, ¿vale? Es decir, con relación a algún elemento que en ese momento se encuentra en el entorno de nuestro documento HTML, de nuestro documento web. En base a ese elemento se lleva a cabo una medición, o más bien se establece una proporción, ¿sale? Por ejemplo, tenemos acá algunas medidas relativas como lo son EM. EM, por ejemplo, está dado con respecto al tamaño de la fuente. Si el tamaño de la fuente, por ejemplo, es por defecto, perdón, está Times New Roman, perdón, tiene un tamaño específico, digamos, este tipo de fuente. Si yo dijera, por ejemplo, que mi fuente va a ser de 1 estoy diciendo que va a tener la proporción a escala 100% de esta fuente. Si yo le digo 1.5 pues le estoy diciendo que le va a aplicar un incremento con respecto al tamaño por defecto de esa fuente del 50%. Si le digo 2 pues es 200%, y así sucesivamente. ¿Ok? X tiene que ver con el tamaño, es una medida con respecto al tamaño de la fuente, pero específicamente sobre la letra X. ¿Ok? VW, por ejemplo, tiene que ver con el tamaño del elemento con respecto a la proporción que tiene en pantalla de manera, digamos, horizontal. ¿Sale? El viewport, lo que nosotros conocemos, ¿no? Esa disposición de los elementos en viewport. Entonces, dependiendo del tamaño del dispositivo, del ancho del dispositivo, entonces le asigna, digamos, una proporción al tamaño, por ejemplo, del elemento. Puede ser en este caso de una fuente. También encontramos, por ejemplo, VH, que tiene que ver con respecto al tamaño del dispositivo, pero de manera vertical. ¿Sale? Entonces encontramos diferentes medidas relativas y también encontramos pues los porcentajes, ¿no? Los porcentajes que tienen que ver, por ejemplo, con el ancho de los elementos o el alto de los elementos, dependiendo
de las dimensiones que tiene las pantallas de los dispositivos, ¿ok? También es una medida que ampliamente se utiliza, pero que comúnmente este tipo de cuestiones se solventan, por ejemplo, con librerías como lo son Bootstrap, ¿no? Donde nosotros ya no definimos los porcentajes directamente en las hojas de estilo, sino más bien etiquetamos los elementos para definir en base al sistema de rejilla de Bootstrap qué proporciones van a tener cada uno de los elementos. ¿Vale? De ahí, por ejemplo, también nos pasamos a algunos, a las maneras en que se definen los colores o los sistemas de color para los elementos de HTML. Hasta el momento, por ejemplo, en los ejercicios, en el ejercicio que hemos venido, utilizando como ejemplo en las sesiones, si ustedes han observado, los nombres de los colores en inglés corresponden a esas palabras clave que el navegador identifica para mostrar un color para cada elemento. Normalmente lo hemos venido utilizando pues para el color de los textos, ¿no? Pero se puede utilizar para el color de las sombras o el color de los fondos de color o el color de los bordes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tenemos otras dos maneras en que nosotros podemos definir estos colores, ¿sale? Y son el sistema RGB y el sistema hexadecimal. ¿Ok? El sistema RGB, como su nombre lo indica, ¿vale? Consta de digamos, una terna de tres números, ¿vale? Donde nosotros indicamos en una escala del 0 al 255 para el color rojo, qué valor le vamos a dar, para el color verde, qué color le vamos qué valor le vamos a otorgar, y para el color azul también. Es decir, estos tres colores primarios sirven para la composición de cualquier color que nosotros requiramos, ¿ok? O requiramos, perdón. Entonces, bajo estos tres números que hay que definir en el sistema RGB, nosotros definimos el color de nuestra elección. De la misma manera, en el sistema hexadecimal, nosotros debemos definir un código basado en este sistema numérico y que corresponde también a un color en particular. ¿Sale? Normalmente, cuando nosotros hacemos uso de herramientas como un color picker, nosotros vamos a identificar estos dos sistemas en este tipo de herramientas. Nos va a proporcionar tanto por un lado el sistema RGB como por el otro lado el código hexadecimal de ese número. ¿Sale? Normalmente el sistema RGB está, digamos que, orientado para el uso de las personas que vienen con conocimientos en diseño, porque pues este tipo de personas, por ejemplo, tienen conocimientos avanzados a lo mejor en el Pantone, ¿no? Que son paletas de colores que ellos implementan pues para los diseños, y obviamente el sistema hexadecimal está orientado más para las personas que vienen con una digamos formación más ingenieril, ¿no? Pero uno u otro sirven para lo mismo. Vamos a ver rápidamente, vamos a ver rápidamente ejemplos de lo que acabamos de platicar en estas dos diapositivas, ¿ok? Voy aquí, ya tengo abierto mi editor de código, donde se muestra el código que hemos venido trabajando, ¿ok? Y sobre este mismo, pues vamos a hacer algunas modificaciones para ver cómo es que se aplican los conceptos que acabamos de revisar. Ok, entonces decíamos, por ejemplo, que en cuanto a los tamaños de los textos, nosotros podemos utilizar valores relativos o absolutos. En nuestro caso en particular, estábamos utilizando valores absolutos, estamos utilizando en general píxeles, ¿no? Como una medida para identificar el tamaño de los textos. Vamos a ver, vamos a identificar dentro de nuestro documento a algún elemento al cual le podamos aplicar, por ejemplo, un tamaño ¿cómo se llama? Un tamaño de fuente. Por ejemplo, aquí subtítulo 3. Tenemos subtítulo 3
prácticamente no le hemos aplicado ningún tipo ¿cómo se llama?, de propiedades de estilo. Si nosotros vamos a nuestro código, identificamos que subtítulo 3, perdón, es un encabezado de tipo H3, ¿sale? Es un headline de tipo 3 o 3, un H3. Entonces, las sesiones anteriores teníamos vinculados dos hojas de estilos. Decíamos que estas dos hojas están vinculadas a este documento en particular. Si alguno de los estilos colisionara con otro, pues lo único que haría el navegador en este caso es, en base a la jerarquía definida por los selectores, a aplicar los estilos, digamos que tienen mayor jerarquía. En este caso, perdón, H3 no colisiona con ningún otro estilo en la otra hoja, porque aquí no hay ningún estilo para H3. ¿Ok? Entonces, en base al selector por etiqueta, pues voy a definir, por ejemplo, el tamaño de la fuente. Decíamos, ¿vale?, que podemos definir un valor estático o absoluto más bien, o un valor que tiene que ver con el tamaño de la fuente, perdón. Entonces ahí ya le puse tamaño de la fuente 1 EM, ¿ok? Si nosotros aquí actualizamos en pantalla, veamos qué es lo que ocurre. Observen que por defecto la fuente tiene un tamaño en particular, ¿ok? Como yo no le había definido ninguna propiedad de estilo, entonces lo que hace el navegador es aplicarle las propiedades que por defecto tiene, todo encabezado, ¿sale? Como en este momento ya le estoy diciendo que el tamaño de la fuente es 100% el tamaño de la fuente o del valor que tiene por defecto esa fuente, entonces si ustedes observan, lo que hizo fue como reducirlo, ¿no? Es decir, le pone el tamaño del texto normal, no le pone el tamaño de un subtítulo o de un título, ¿ok? Puedo ir incrementando este valor, ¿sale? Pueden ser valores enteros, es decir, 1, 2, 3 o 4, o también puedo utilizar con punto decimal, ¿ok? Por ejemplo, quiero que el tamaño de la fuente tenga 50% más con respecto al tamaño que tiene por defecto esta fuente. Entonces digo que tenga 1.5, ¿ok? Y ahí se va observando pues cómo incrementa el tamaño. Si evidentemente le pongo 2, pues ahí aumenta precisamente el tamaño, ¿ok? Decíamos también que en cuanto a los colores, tenemos diferentes maneras de definir esos valores. El primero de ellos era a través de palabras clave, que fue lo que hemos venido haciendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, para un azul marino, la palabra clave es navy, ¿no? Para color rojo, pues, evidentemente, red, y así sucesivamente para color verde, green, etcétera, etcétera. Pero pues es evidente que algunas variaciones de estos colores, pues no las puedo definir con una palabra clave, perdón. En esos casos yo utilizo mi sistema de color RGB o hexadecimal, ¿ok? En Google, nuestro navegador, pues por defecto tiene una herramienta que se llama así, Color Picker, ¿vale? Donde nosotros definimos esas combinaciones en los sistemas de color para que nosotros los podamos reutilizar en nuestros proyectos. ¿Por qué es útil hacerlo así? Bueno, pues porque resulta que en muchas ocasiones, cuando nosotros emprendemos algún proyecto o retomamos un proyecto, sobre todo uno que ya está comenzado, por ejemplo, uno muy básico, lo más básico que hay, que por ejemplo es construir una página web para una persona o para un negocio, una empresa. Normalmente estos ya cuentan con una imagen organizacional, es decir, por lo menos ya por ahí tienen un logotipo, o por lo menos ahí ya tienen un membrete, o ya tienen documentación ya membretada, ya con colores y todo, con un diseño, pero no han dado ese salto, ¿no? A la digitalización, es decir, a construir una página web, un sitio o un sistema, ¿sale?
Entonces, en esos casos, pues nosotros ya no vamos a definir los colores que se van a emplear en el proyecto, sino más bien vamos a retomar aquellos que, ¿cómo se llama? Aquellos con los que cuenta la empresa. En esos casos es importante que nosotros, utilicemos lo que ya tenemos como base, que en este caso sería la imagen de la empresa, la combinación de colores, pero no tienen que, más bien lo más profesional sería obtener los colores exactos que están utilizando, tanto en sus membretes, logotipos, etcétera, etcétera. Comúnmente, pues, las personas que cuentan con este tipo de elementos, normalmente no son quienes generaron esos logotipos, esas imágenes, etcétera, etcétera, y por lo tanto desconocen bien a bien cuáles son, por ejemplo, los elementos, o si le estamos pidiendo, por ejemplo, el código RGB o el hexadecimal de sus colores, pues difícilmente nos los van a otorgar, nos los van a dar, incluso no lo van a costar, no, a lo mejor de manera general nos van a decir, pues es un azulito con un verde y blanco, o es un gris con un rojo, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces nosotros tenemos que encontrar las herramientas precisamente para extraer esta información, ¿vale? Hay diferentes, no voy a andar mucho. De manera particular, por ejemplo, yo utilizo un programa para la edición de imagen que se llama GIMP. Es un editor de imágenes, pues libre, es una herramienta libre, no tiene ningún costo, nada más es descargarla, es licencia GNU, entonces la pueden utilizar ustedes sin ningún problema. Y este tipo de herramientas tiene tanto poder, por ejemplo, como lo tiene un Photoshop o como lo tiene un Illustrator. Cualquier herramienta para la manipulación de imágenes, por ejemplo, de la suite de Adobe u otras, ¿no? Nos permite hacer cualquier cosa que nosotros podamos hacer en alguna de estas paqueterías propietarias que ya les acabo de mencionar, ¿no? Además de generar nuevas imágenes aquí, pues lo que puede hacer es la extracción, por ejemplo, de colores, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo un logotipo, ¿vale? Vamos a ver. Ah, ah, ah. Por ejemplo, precisamente el logotipo de Google, ¿no? Vamos a ver. Ok, ahí tengo el logotipo de Google. Vamos a hacer de cuenta que voy a trabajar en un proyecto que, que va a utilizar esta combinación de colores. Y como les decía, pues si seguramente yo le pido a mi cliente que me proporcione bien a bien cuáles son estos colores de su logotipo, pues difícilmente me los va a dar. Me va a decir, pues es un azul, un rojo, un amarillo y un verde, ¿no? Pero seguramente si yo pongo con una palabra clave que el texto del texto perdón, el color del texto sea azul, pues difícilmente le va a dar este color, ¿no? Exacto. Vamos a hacer de cuenta, vamos a agregar aquí en nuestro ejemplo, vamos a ponerle aquí en lugar de subtítulo, acá abajito de este párrafo, vamos a poner la palabra. Vamos a ponerlo como un H2, perdón, un H1. Ponerlo aquí, vamos a poner solamente la G, ¿ok? Y le vamos a decir aquí, ya le había puesto, ¿verdad? Aquí al H3, mejor vamos a utilizar el H3. Vamos a ver. Ok, nos basamos en el H3. Entonces, si yo observo el color de H3 con respecto al que tengo, con el respecto al que acabo de descargar, pues hay diferencia, hay una diferencia y es importante. ¿Vale? Este es un color dado por una palabra clave y es evidente que el azul que nos está mostrando aquí es mucho más intenso que el que yo tengo aquí en el programa para editar, ¿ok? Para no estar ahí batallando, estar investigando directamente cuál es la combinación de colores, simple y sencillamente utilizo cualquiera de las herramientas para extraer la combinación de colores, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí estoy utilizando una herramienta para extraer colores,
¿sale? Y si ustedes se dan cuenta, aquí del lado izquierdo, en esta ventanita, se va mostrando el color donde yo voy dando clic aquí con el indicador en pantalla, ¿vale? De tal suerte que si yo doy doble clic acá, pues entonces ya puedo identificar, ¿sale? ¿Cuál es el código hexadecimal de ese color? ¿Sale? Es el color exacto que yo quiero reutilizar en mi proyecto, ¿ok? Simple y sencillamente lo tomo, lo reutilizo y sin ningún problema, ahora sí con cualquier herramienta como el Color Picker. Hay muchas opciones de color picker, no solamente hay una. Sale con eso, ya identifico el color en particular que voy a utilizar y también, por ejemplo, tengo aquí en pantalla, en cuanto a sistema RGB, cuál es la combinación de colores que se utiliza en este sistema. ¿Sale? Y no solamente en RGB, también tenemos otros sistemas de colores, ¿no? Por ejemplo, de cuatro colores. ¿Sale? Por ejemplo, para impresión, ya por ejemplo editorial o industrial, pues se utiliza este sistema de colores, ¿no? Y seguramente en otros ámbitos profesionales, estos que están aquí, ¿ok? Entonces ya con la combinación de colores, pues yo ya puedo definir de manera exacta el tipo de color de mi fuente, ¿sale? Pero obvio, debo tener cuidado si voy a definir, digamos que la combinación de colores con un sistema, ¿sale? Como no lo voy a hacer con palabra clave, entonces debo decirle aquí a mi hoja de estilos qué sistema voy a utilizar. Entonces digo RGB, ¿vale? Y entonces ahí me dice, en cuanto al rojo, al verde y al azul, qué valores son los que vas a utilizar. Y pues, simple y sencillamente ahí es donde coloco los valores que acabo de copiar del color picker que tengo en el navegador. Ahora sí, si ya regreso a mi página web y actualizo, pues es evidente que el color que yo definí inicialmente como un azul, ahora corresponde a el sistema RGB y los valores que acabo de colocar y pues es más evidente que el color se acerca mucho más de manera visual al valor que es el que corresponde para darle este tono de azul, ¿no? Yo le digo azul, pero a lo mejor alguien lo ve como verde, ¿no? No sé bien a bien. Lo que sí es unívoco es la combinación según el sistema. Y al mismo tiempo, como lo acaban de observar, el color que acabo de definir conforme al RGB, pues también tiene un color en hexadecimal, ¿sale? Por ejemplo, vamos a tomar el color amarillo, ¿ok? Vamos a extraer el color amarillo, el que yo alcanzo a observar aquí. Y lo mismo, doy doble clic y ya identifica cuál es la notación para HTML. Acá le dice notación HTML. En realidad es un código hexadecimal. Y también por ejemplo, esta aplicación nos da una herramienta para que nosotros podamos pasar un puntero sobre toda la interfaz, no importa que esté dentro del programa, e identifique el color que en ese momento, sobre el cual estamos, el puntero del mouse está en ese momento. ¿Ok? Entonces tenemos varias opciones. Yo tengo ahí el código hexadecimal. Si yo voy a mi color picker, lo pego ahí, pues ahí ya me está dando el valor exacto al que corresponde según los diferentes sistemas de colores. Yo en este caso voy a utilizar el hexadecimal y como lo voy a utilizar, entonces, en lugar de venir acá y escribir RGB, lo único que tengo que hacer es decirle color y poner un numeral y a continuación del numeral el código hexadecimal. ¿Ok? Entonces ya no voy a utilizar voy a utilizar el amarillito. Así que si yo actualizo mi navegador, ahorita se tendría que mostrar ese color. ¿Ok? Entonces tengo las tres maneras. ¿Sale? Y las tres las puedo utilizar sin ningún problema. ¿Vale? Otra cosita. Vamos a regresar a la presentación.
Ok, entonces ya observamos que tenemos diferentes maneras para definir tanto unidades de medida como para definir los colores dentro de las hojas de estilo. ¿Vale? Pasamos a un modelo que es muy importante. Así dice Marco Antonio ya en el chat. Estamos revisando aquí las anotaciones del chat que varía por navegador el color si usas palabras. ¿Vale? Para no errarle, entonces buscamos ¿cómo se llama? Los códigos, tanto hexadecimal como RGB de los colores, para para que no haya pierde, no haya variación. ¿Ok? Gracias por su comentario. Bueno, entonces pasamos al modelo de cajas. ¿Ok? El modelo de cajas básicamente es un modelo que identifica en todos los navegadores, ¿sale? Esto, en pocas palabras, implica que cada elemento de HTML que está dentro que se está mostrando en el navegador, está inmerso dentro de un contenedor, ¿sale? En este caso, cada contenedor es una caja, ¿sale? Y cada caja tiene, propiedades, ¿sale? Propiedades que, nosotros utilizamos para definir, como bien lo dice Marco, una cierta jerarquía en cuanto a cómo aplicar las propiedades, ¿sale? Y dónde debemos aplicarlas, ¿sale? Esto nos sirve para precisamente establecer las características, ¿sale? De cada uno de los contenedores. Vamos a revisarlas, empezando esta imagen que nosotros observamos en pantalla, ¿ok? Entonces observen que el elemento el de menor jerarquía, el más exterior, ¿sale? Es decir, el que contiene a todos, ¿sale? Que en este caso es esto pintadito, así como en color azul muy tenue, ¿sale? Es el elemento que corresponde al margen, es decir, es la distancia. Permítanme un momento, voy a utilizar aquí mi. A ver, muy bien. Entonces, es una distancia que se establece entre el contenido de mi contenedor. No se ve ese color. Permítanme cambiar de plumón, ahora sí. Es una distancia que se establece entre el borde del elemento, ¿sale? Y otro elemento contiguo, es decir, es un margen o es una distancia que existe entre elementos, ¿sale? Entonces, si yo agrego margin a un elemento HTML, lo que hago es establecer una distancia con los elementos contiguos a ¿ok? Sin modificar el contenido de este contenedor, ¿ok? Dentro de este nosotros podemos definir una propiedad en particular que se le conoce como el color de fondo, ¿ok? El background color. El background color puede tener muchos valores, más bien el background en general, ¿ok? Puede ser color, es decir, puede contener o se puede definir un color y también una imagen, ¿sale? Para ese fondo, ¿ok? Entonces, cuando yo defino un elemento o un contenedor, puede tener estos dos valores, ¿sale? Pero siempre el que va a tener mayor prioridad, ¿sale? El que va a estar visible para nuestros usuarios va a ser la imagen, ¿sale? Si no existiera una imagen por cualquier razón, pasa lo mismo que con el elemento IMG cuando definíamos el atributo alt. ¿Ok? Si no existe la fuente o la ruta es incorrecta o por cualquier razón el elemento ya no se encuentra, no nos va a mostrar una imagen rota, sino nos va a mostrar un mensaje. Pues lo mismo pasa de manera similar aquí, ¿sale? En lugar de mostrarnos la imagen que correspondería, nos muestra el color de fondo. Entonces, siempre es bueno, es importante mantener, ¿sale? Mantener las dos opciones, ¿sale? Si yo no tengo la imagen por cualquier cosa, tengo como respaldo un color de fondo, ¿ok? Luego tenemos un elemento que se llama padding, ¿sale? El padding también es un margen, pero es un margen interno, ¿sale? Se define entre el contenido, es la distancia que existe entre el contenido del contenedor y el borde del contenedor, ¿sale? Observen que aquí el borde está resaltado con un color azul marino, ¿sale? Entonces lo que se ve en azul marino es el elemento border
del contenedor, y en ese elemento nosotros podemos definir colores, podemos definir grosor, podemos definir estilo del border, etcétera, etcétera, etcétera. El redondeo, por ejemplo, se pueden redondear los bordes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero el padding es esa distancia, ese margen interno que existe entre, por ejemplo, aquí lo que se ve que es un texto y el borde o el bordo de nuestro contenedor, ¿sale? Y finalmente, pues lo que todo usuario observa y que en muchas ocasiones todo este modelo pues, es transparente para el usuario, que es, por ejemplo, el contenido, ¿no? Que puede ser en este caso un texto, que puede ser una imagen, puede ser un encabezado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora bien, tanto márgenes como padding, como border, hacen uso de las medidas que acabamos de hablar, es decir, le podemos dar medidas absolutas o relativas y podemos utilizar cualquier sistema de color que nosotros acabamos de mencionar, ¿vale? O una combinación de estas, ¿vale? Es importante entonces tener en cuenta que esos elementos que acabamos de comentar los utilizamos dentro del modelo de cajas, ¿vale? Ahora bien, hay maneras distintas, hay diferentes maneras de definir estos valores, ¿ok? Eso es lo que vamos a comentar ahorita, ¿vale? Entonces, hablando de la altura y del ancho de nuestros elementos en HTML, pues aquí están las propiedades. Yo creo que son bastante conocidas. El width que tiene que ver con el ancho del elemento y el alto que también en este caso tiene que ver con la altura del elemento, ¿vale? Simple y sencillamente hay que tener en cuenta también que en este caso de la altura y de la anchura, se van a utilizar valores que van desde el cero, es decir, que no tienen un ancho o no tienen un alto, y valores enteros y positivos, ¿ok? Puede ser que algunos navegadores identifiquen los valores negativos, ¿no? Es decir, en una orientación opuesta a lo que mostraría en pantalla si nosotros pudiéramos valores positivos, ¿sale? Pero en general se debe hacer así, ¿ok? Aquí estamos viendo lo de los márgenes interno y externo, margin que tiene que ver con el margen, sale que existe en todas direcciones, en la parte superior, la parte inferior, derecha, izquierda de un elemento, con respecto a un elemento contiguo, ¿sale? Es decir, los elementos que rodean este contenedor y el padding que tiene que ver igualmente con un margen, pero tiene que agregarle, más bien le agrega un margen, pero interno, es decir, del borde hacia el contenido de nuestro elemento, ¿vale? Así es como nosotros lo identificamos, ¿ok? Entonces tenemos aquí nuestro contenedor, que en este caso es lo que dice o lo que está marcado ahí como caja, ¿vale? Y entonces identificamos, por ejemplo, el margen superior a través de la palabra margin top, ¿vale? Y así los demás márgenes, el margen derecho, margin right, el margen inferior, el margin bottom, y el margen izquierdo como margin left. En el caso del padding, ¿sale? Acuérdense que todo este es nuestro contenedor, ¿vale? Y cualquier padding, ya sea top, right, bottom o left, tiene que ver con el margen interno con respecto al contenido de nuestro elemento, ¿ok? Así que no confundir cuando cuando queremos agregar, por ejemplo, más espacio entre líneas, ¿ok? Pues yo agrego a lo mejor un margin, ¿no? Entre elemento y elemento, porque yo sé que una línea, por ejemplo, un párrafo, entre dos párrafos puedo agregar un margen, ¿sale? Con margin. Pero si yo quiero, por ejemplo, agregar mayor espacio entre secciones, etcétera, etcétera, con respecto a mi texto, a mi contenido, pues le agrego un padding, ¿sale? Ya veremos más adelante un ejemplito de esto. Y bueno, aquí ya está hablando de los bordes, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver un ejemplito rápido de lo que acabamos de comentar para que se vaya observando. ¿Ok? Sí, efectivamente, Marco. Precisamente ahorita en el ejemplo les voy a hablar de las diferentes notaciones que podemos utilizar para definir los valores de los márgenes, ¿vale? Como bien lo dice Marco,
Si por ejemplo el margen que yo deseo, el margen ya sea interior o exterior de mi elemento es el mismo para todo, en todas las orientaciones, entonces solamente coloco un valor. Si yo voy a agregar diferentes valores de márgenes superior o inferior, derecha e izquierda, entonces puedo utilizar las diferentes propiedades o la propiedad, digamos, general y diferentes valores. Eso en este momento lo vamos a comentar, ¿ok? Entonces vamos a regresar al navegador para observar rápidamente nuestro ejemplo. Ok, entonces aquí tenemos el ejemplo. Vamos a utilizar los párrafos que tenemos para ir reutilizando el código que está aquí, ¿ok? Entonces, por defecto, si nosotros exploramos nuestro documento, acuérdense que lo podemos hacer con la herramienta de desarrollador que todo navegador tiene. Nos vamos a dar cuenta que cuando pasamos el explorador de elementos sobre el contenido del navegador, cada elemento se va iluminando, ¿sale? Y cuando se ilumina también se llegan a identificar ciertos espacios, ¿no? Que en este caso corresponde ya sea márgenes que pueden ser dados por margin, por la propiedad margin o por la propiedad padding, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo desplazo el puntero sobre los headers, ¿sale? Se observa, se ilumina como en un color más oscuro el contenido del elemento, ¿sale? Y en la parte superior e inferior del encabezado, en este caso del subtítulo 2, se identifica con un color más clarito, como una especie de naranja o rosa o un color así, sale ciertos márgenes que existen ahí. Si yo le doy clic ahí, pues si yo observo, pues es un header de tipo 2, ¿sale? Yo observo en la consola, ¿sale? Los estilos que yo apliqué directamente sobre ese elemento a través de una clase, ¿no? ¿Cómo identifico que es una clase? Pues porque un punto antepone la palabra, ¿sale? Texto 1. Cuando yo identifico eso quiere decir que se utilizó una propiedad que perdón, reglas de estilo aplicadas a través de una propiedad, de un atributo clase, ¿sale? Al mismo tiempo también el H2 tiene, ¿sale? Sus propias propiedades. En este caso dice que, por ejemplo, para el color de fondo estoy utilizando el color gris, ¿sale? Tiene color de texto blanco, pero como está colisionando, sale con la propiedad que está dada por la clase, pues la discrimina y luego también una alineación del texto, sale. Estas dos están dadas en hojas de estilos, sale. Incluso me dice dónde ubico, en qué línea utilizo ese estilo, ¿ok? También se están aplicando valores, digamos, propiedades de estilo globales, ¿sale? Están dadas en dos hojas de estilos, ¿ok? En la hoja de estilos 2 dice que se está aplicando un background color beige, ¿vale? Que se está discriminando y también se está aplicando un font family y aquí está toda la secuencia de estilos a aplicarse, ¿sale? Ambos están discriminados porque seguramente hay propiedades dadas con otros selectores que tienen mayor jerarquía, ¿ok? Y finalmente, las propiedades que por defecto tiene, sale este elemento dentro del navegador. Esto lo hace sin necesidad, sale, de tener una hoja de estilo. Por defecto, H2 tiene estilos, ¿sale? Por ejemplo, dice display block, es decir, es un elemento que sirve como bloque, es decir, después de este elemento viene un salto de línea y después ya vendrá cualquier otro elemento. Si fuera un elemento en línea, entonces podría estar en el mismo espacio, en la misma línea, este elemento y otro quizá, ¿no? Aquí también nos marca el tamaño de la fuente. Observen, por defecto el tamaño de la fuente es 1.5 EM, ¿sale? Es decir, la fuente tiene un tamaño en particular, ¿sale? Y eso está dado por 1 EM, pero como es un H2, entonces dice aplícale un 50% más de tamaño, es decir, que sea más grande que el texto normal para que sobresalga y se identifique que es un encabezado.
Luego vienen diferentes márgenes y luego finalmente viene ahí ¿cómo se llama? Una propiedad para hacer negrita el texto. ¿Sale? Bueno, pues nosotros podemos identificar, ¿sale? También, por ejemplo, los márgenes de cada elemento desplazando el puntero del mouse, ¿sale? Sobre el modelo que acabamos de visualizar, ¿sale? Por ejemplo, en este caso, el margen que se aplica para este elemento es de 16 en todas las orientaciones, ¿sale? Luego viene un borde y en borde no tiene ningún valor, por eso se muestran así estas líneas, ¿sale? Tampoco tiene un padding, es decir, no tiene un margen interno, sino solamente tiene un margen externo. Y con esto se acabó, ¿sale? Por defecto, aquí el navegador muestra estos valores, ¿sale? Porque son los que este elemento tiene, ¿sale? Pero nosotros lo podemos cambiar, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? ¿Sale? Por ejemplo, nosotros vamos a definir que para los encabezados de tipo H2, ¿sale? Se agreguen ciertos márgenes. Por ejemplo, superior e inferior. Entonces vamos a decir acá, vamos a utilizar el selector por nombre, ¿sale? Por etiqueta, perdón. Y vamos a decir margin, ¿sale? Si voy a agregar margen superior, pues pongo margin top. Y aquí puedo definir, como ya lo vimos, valores que pueden ser relativos o absolutos. Si yo pongo un valor absoluto, por ejemplo, digo 20 píxeles, ¿no? O puedo poner 3 centímetros, o puedo poner 2 pulgadas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Guardamos la modificación, regresamos a nuestro navegador y actualizamos. ¿Ok? Observen que seguimos, ¿cómo se dice? Explorando las propiedades del mismo elemento, pero ahora observen que aquí en este modelito ya se observa que ya dice 20 en la parte superior porque fue el valor que nosotros asignamos directamente a cualquier elemento H2 dentro de esta página. ¿Sale? Es decir, que cualquier elemento H2 pues, va a tener esos valores. ¿Ok? Lo mismo pasa aquí. En este caso, en el H1 también tiene 20, necesitaríamos modificarlo. Y seguramente aquí este era H3, ¿no? Este es distinto. Solamente H2 es este. Y ha de ser este de acá también, un H2. También es H2. ¿Vale? Entonces, ya dispusimos que los H2 van a tener 20 en su margen superior. Ahora, por ejemplo, si digo que en el margen inferior, margin bottom, no va a tener 20, sino 10. Entonces estoy diciendo que cada elemento de este tipo va a tener un margen menor en la parte inferior. ¿Ok? Y así lo podemos identificar nuevamente aquí, ¿no? Margin bottom 20, margin bottom 10, margin top 20. ¿Ok? Y así cualquiera de las propiedades de margen, por ejemplo, puede ser el margin left. Y en margin left le digo 0. ¿Ok? Y en margin right, vamos a utilizar cualquiera, margin right, le vamos a decir 5 píxeles. Y no olviden poner sus puntos y comas para que no tengan problemas en definir muchas propiedades. Ok, entonces ahí tenemos diferentes valores dependiendo del margen al cual se lo estamos asignando. ¿Vale? Todos aplican al H2 y observen, nuevamente estamos aquí explorando nuestro elemento H2 y el modelo nos está mostrando los diferentes valores que tiene, en la parte superior 20, en el margen derecho 5, en el margen inferior 10 y en el margen izquierdo nada, ¿no? 0. Perfecto. Vamos a aplicar también al H2. No necesitamos otro selector, perdón ustedes. En el selector también vamos a aplicar márgenes internos. ¿Vale? Padding. Muy bien. Entonces, ya sea que yo utilice las propiedades
una por una, es decir, de manera específica, donde diga yo, por ejemplo, margin top o margin button o padding top, padding left, etcétera, etcétera, también puedo definirlos a través, digamos, de el nombre de la propiedad, ¿sale? Y no la, digamos, no la orientación, o digamos el margen que yo voy a modificar, si es el superior, el inferior, etcétera, etcétera, ¿sale? Si el valor que le voy a dar al padding es igual en todos los casos, en todas las orientaciones, entonces asigno un solo valor, ¿sale? Por ejemplo, voy a asignar un valor, vamos a ponerlo, vamos a poner uno relativo, por ejemplo, un 5M, ¿sale? Es un margen interior en todas las orientaciones, todos los sentidos, ¿sale? Para los H2, ¿ok? Observen el elemento nuevamente, ¿sale? Entonces, acá el modelo, si ustedes lo pueden identificar, además del margen exterior, los márgenes exteriores que ya le habíamos dado, tiene un margen interior, ¿sale? Acá me dice que prácticamente le estoy agregando 120 píxeles, ¿vale? De margen interior en la parte superior, inferior, derecha, izquierda del elemento con respecto al contenido, ¿ok? A eso equivale el 5 EM. Si yo no quisiera un valor relativo, sino un valor absoluto, pues le digo, por ejemplo, 5 píxeles, ¿no? Y nuevamente regreso a algo muy similar a lo que yo tenía, ¿ok? Tiene 5 en todas las orientaciones. Pero si por ejemplo pasara algo muy similar como lo que hice aquí, es decir, agregar diferentes valores en las orientaciones, en los diferentes sentidos, pues entonces esos valores los puedo listar aquí, ¿vale? ¿Bajo qué modelo o en qué orden lo voy a hacer? Pues según el modelo que yo vi aquí en la presentación, ¿sale? Es decir, voy a empezar indicando primero, antes que nada, el valor que voy a poner en el margen superior, ¿vale? Entonces, en esa orientación, en ese, en esa secuencia de valores que yo voy a indicar, el margen superior va a ser siempre el primero, ¿vale? El segundo a indicar sería el que va del lado derecho, ¿ok? Luego el tercero en esa misma secuencia sería el que corresponde a los márgenes inferiores y finalmente el que corresponde al margen o más bien al espacio, el margen izquierdo, ¿sale? Es decir, según la orientación de las manecillas del reloj, yo puedo colocar esos cuatro valores, si es que todos son distintos, ¿ok? Recopilando y ya yéndonos al ejemplo. Si yo voy a indicar paddings distintos, es decir, los márgenes van a ser distintos en todas las orientaciones, yo agrego en base a esa secuencia esos valores aquí, ¿vale? Por ejemplo, en el margen superior va a tener 5, en el margin, en el padding, perdón, right, voy a poner 10 píxeles, en el inferior, mi margen interior, 15, y finalmente en el izquierdo, 20, ¿vale? Así que si yo voy a mi hoja aquí nuevamente, actualizo, observen, ¿sale? Visualmente, pues hay una modificación, ¿no? Se observa que ¿cómo se dice? Hay un margen superior que es pequeño, es menor al que está en la parte inferior del elemento. Y eso se explica porque yo dije que va a tener un padding de 5 en la parte superior y de 15 en la parte inferior, ¿vale? Y hacia la derecha va a tener 10 y hacia la izquierda 20. Quiere decir que el texto va a estar más cargado hacia la derecha, ¿no? Porque el margen que existe acá es mayor, ¿ok? Vamos a darle valores más amplios para que se note, para que sea más visible, ¿ok? Entonces, este margen interior ya creció, por lo tanto, empuja el contenido hacia la derecha, ¿ok? Entonces, esto lo voy a hacer siempre y cuando todos los valores,
¿vale? Sean distintos, es decir, tenga un valor distinto en la parte superior, en la parte derecha, en la parte inferior o en la parte izquierda de mi elemento. Si los valores, por ejemplo, coinciden, es decir, si voy a agregar el mismo margen en la parte superior y en la parte inferior, ¿sale? Y voy a tener el mismo margen en la parte derecha que la izquierda, entonces nada más agrego dos valores en esta secuencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a comentar esto de acá. Le voy a decir otra vez, margin. Y ya vi que me conviene que tenga un margen superior e inferior de 20 píxeles, ¿vale? Y derecha e izquierda, quiero que nada más tenga 5 píxeles, ¿vale? Entonces con esto estoy englobando, este valor engloba arriba y abajo, y el siguiente valor, ¿cómo se llama? Ampara los valores de la derecha y de la izquierda, ¿ok? Son las diferentes maneras en que nosotros podemos definir los valores de los márgenes, ya sean externos o internos, es decir, las propiedades margin o la propiedad padding, cualquiera de las dos, ¿ok? Es lo que nosotros acabamos de hacer, ¿ok? Entonces, cada quien lo puede definir como guste, pero tenemos maneras de abreviar las líneas. A veces es más útil hacerlo así, ¿sale? A lo mejor por comodidad o por rapidez, pero sin duda que esto, cuando no conocemos o no estamos familiarizados con estas secuencias, pues nos ayuda a identificar rápidamente cuáles son las propiedades, los valores por cada propiedad, ¿ok? Entonces podemos utilizar cualquiera de las tres maneras que acabamos de ver, ¿ok? ¿Qué otra propiedad podemos agregarle? Pues habíamos visto, por ejemplo, sobre los bordes, ¿no? Y eso está dado por la propiedad border, ¿ok? Para la propiedad border, sí, adelante. Border radio. También podemos agregarle un border radius. Ahorita se lo agregamos, mi Marco Antonio. Gracias. Vamos a agregar el border y luego agregamos el border radius, ¿ok? Como ya lo habíamos visto en el diagrama, el border, ¿sale? Como su nombre lo indica, es el borde del contenedor, ¿sale? De la caja en este caso, ¿sale? Entonces, también podemos definir una secuencia similar a la que hicimos aquí en el padding, ¿sale? Nada más que en lugar de puros valores enteros que pueden ser relativos o absolutos, hay que definir los valores de las propiedades, ¿no? Que componen el border. ¿Vale? Como por ejemplo es el grosor del borde, ¿vale? Y eso está dado o lo podemos definir en píxeles, ¿vale? Lo más básico es agregar un borde de un píxel, ¿no? Es decir, identifica ahí el border con una línea la más delgadita posible, ¿vale? ¿Qué otro valor podemos agregar? Por ejemplo, el color, ¿no? El color que puede estar dado por el sistema hexadecimal o puede estar dado por el sistema RGB o una palabra clave, como ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? Vamos a ponerle aquí un valor hexadecimal, ¿ok? ¿Qué otra cosa viene? El estilo, ¿vale? En los estilos del borde, es decir, es la manera en que se va a dibujar el estilo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos solid, nos estamos refiriendo a una línea como tal, sólida, ¿no? A ver si voy a ponerle otro color porque le puse acá amarillo y eso no se va a ver. Vamos a ponerle el negro para que se pueda identificar. Entonces observen, aquí yo agregué un border a mi contenedor, ya se dibuja una línea negra, sale de un píxel de grosor, de estilo sólido, ¿ok? ¿Cuántos estilos de línea tenemos? Pues tenemos varios. Vamos a ponerle el estilo dash, sale que es el estilo punteado. Vamos a actualizar aquí nuestra página, ¿sale? Ahí tenemos estilo punteado. Ya no me acuerdo la verdad de otros estilos, hay varios como El otros. dot. El Dotted, ¿verdad? Gracias. El Dotted, ajá, perfecto.
¿Sale? Es un punteado más cerradito, ¿ok? Y pues aquí podemos hacer ya nuestras combinaciones. Acá vamos a ponerle 5 píxeles y vamos a ponerle color, que era, vamos a ponerle el rojo, vamos a ponerle, también hay abreviaciones en cuanto a los colores en hexadecimal, ¿ok? ¿Vale, vale? Entonces cada quien define aquí cuáles son los colores y estilos que vamos a utilizar, ¿vale? En este caso vamos a dejar este de acá. Lo mismo, la misma regla que dijimos hace un rato. Si yo, por ejemplo, quiero un grosor más amplio en la parte superior, pues lo puedo hacer. Un grosor más pequeño en la parte inferior también lo puedo hacer. En esos casos yo diría border right, border top, border left y definir diferentes valores para cada uno de los bordes, ¿vale? En este caso, nosotros estamos definiendo pues un estilo muy general para este encabezado, este H2, ¿no? Por ejemplo, decía también Marco Antonio, vamos a darle un border radius para redondearle, ¿vale? Para redondear las orillas de nuestro elemento. Si nosotros definimos un solo valor, entonces le estamos diciendo que todas las orillas de nuestro elemento van a estar redondeadas 5 píxeles, ¿no? Posiblemente no queramos que todos tengan los mismos píxeles para redondear las orillas. A lo mejor queremos definir diferentes, diferentes redondeos. O a lo mejor no queremos que todas las orillas estén redondeadas, sino nada más una o dos o tres. Pues entonces podemos utilizar una secuencia muy similar a esta, ¿no? En este caso en particular, sale el primer valor de la secuencia. Si ustedes observan, acá teníamos 4 y el primer valor correspondía al margen superior. En este caso, si nosotros replicáramos, sale una secuencia similar, el primer valor correspondería, sale, a el redondeo de la orilla que está ubicada en la parte superior izquierda, es decir, al elemento que está ubicado aquí, ¿vale? Ese sería el primer valor de la secuencia. Luego el segundo valor correspondería al que viene acá. Y el tercero al que viene acá. Y el cuarto al que está acá. ¿Vale? Entonces, dependiendo de los elementos, las secuencias hacen referencia a los valores, ya sea de los elementos superior, derecho, inferior o izquierdo, o de los vértices ubicados en la parte superior izquierda, superior derecha, inferior derecha e inferior izquierda, ¿sale? Esa es, digamos que, la secuencia que se sigue para definir los valores siempre y cuando lo haga yo utilizando la propiedad, digamos, general, ¿no? En este caso, por ejemplo, estoy definiendo 5 para todos, pero ¿qué tal si nada más quiero 10 en la parte superior, ¿qué sería? Izquierda, 10 en la parte superior derecha, nada abajo a la izquierda y 5 en la inferior, perdón, este sería la inferior derecha y este sería inferior izquierda. ¿Ok? Vamos a actualizar y observen, ¿no? Acá tenemos redondeado este borde, acá este también, ¿sale? El siguiente, que es el de la parte inferior derecha, no está redondeado. Y el que le sigue, inferior izquierda, tiene un redondeo, pero menor que el que está acá, ¿vale? Y finalmente, ya vimos los bordes y todo. Pues hay diferentes números de propiedades que podemos definir, por ejemplo, un, exactamente, un shadow. Me lees la mente, estimado. Un box shadow. El box shadow, que es un sombreado para nuestro elemento. También viene definidos tres valores, digamos que generales, ¿no? Que tiene que ver con el desplazamiento de la sombra de manera horizontal, luego de manera vertical y el color de nuestra sombra, ¿sale? Y también podría definirse el degradado de la sombra. Vamos a darle valores para que veamos
Acá está. Cómo se observa y ya después nosotros vamos jugando con los valores, incluso en el navegador, ¿no? Ya no me acuerdo del otro. Ya no me acuerdo del otro. No, del degradado. Bueno, ok. Entonces, así. Ahí está. Sale, entonces nosotros acabamos de definir, vamos a ponerle aquí. Mm, está. Se ve muy ligerito. Es un sombreado muy ligerito a nuestro elemento. Voy a hacerle un zoom y lo único que voy a hacer aquí abajo es ir jugando con los valores para modificar el sombreado, a lo mejor en la distribución o en el tamaño de la sombra, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, como ya les decía, aquí directamente en el navegador, nosotros podemos ir manejando. A la sombra no se alcanza a ver, por eso no aparece ahí. Vamos a ponerle directamente la palabra clave. Ahora sí. Y aquí vemos el desplazamiento de la sombra. Es una sombra, ¿eh? Vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle otro color a nuestro H2 porque se está perdiendo. Vamos a ver, H2. En lugar de gray, vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle este, por ejemplo. Para que resalte bastante y se vea la diferencia. Ahora sí. Entonces aquí vemos el desplazamiento de la sombra, por ejemplo. El primer valor corresponde al desplazamiento vertical. El siguiente elemento corresponde al desplazamiento horizontal. ¿Vale? El siguiente valor corresponde al color de la sombra. Perdón, ¿me decías algo, Marco? Sí, creo que falta un valor. Ahí está. Gracias. Era antes del color. Y el tercero corresponde al degradado de la sombra. Gracias. ¿Vale? Entonces ustedes aquí ya disponen, por ejemplo, desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical, ¿sale? Al degradado de la sombra, obviamente más aproximado a un píxel, pues es ¿cómo se dice? Más sólido. Y si le vamos dando un degradado más amplio, se va perdiendo, se difumina más la sombrita y luego viene el color, ¿ok? Entonces hay diferentes propiedades que nosotros vamos revisando. Acuérdense que aquí lo que nosotros hagamos directamente en caliente sobre el navegador, eso no se refleja en el código, sino hasta que vamos a la hoja de estilo y lo pegamos y guardamos, ¿ok? Ahora sí está listo. Por ejemplo, para nuestro texto, vamos a agregar, ahí sí viene el text shadow, ¿no? El text shadow. Es muy similar a lo que vimos aquí arribita. Más que acá no aquí vamos a utilizar el black. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a poner un 5 y aquí le vamos a poner un 1 y aquí un 1. ¿Ok? Bueno, entonces ahorita de manera general hemos aplicado los valores en cuanto por ejemplo, a los márgenes, ¿sale? Vimos que podemos aplicar valores relativos o absolutos. También en cuanto a los sistemas de color que nosotros podemos emplear para aplicar a los diferentes elementos siguiendo el modelo de cajas, ¿sale? Ese mismo modelo de cajas nosotros lo podemos observar dentro de nuestro navegador cuando abrimos la consola de desarrollador. Cada vez que nosotros exploramos los elementos y nosotros observamos en la parte inferior de esa consola, identificaremos este modelo de cajas
y podremos identificar propiedades como los márgenes interiores o exteriores, el bordes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Yo creo que le dejamos hasta acá en esta ocasión. La siguiente sesión acabamos de ver algunos aspectos generales de las hojas de estilo y empezamos a abordar, yo creo que para la tercera sesión de esta semana, JavaScript, para que nos empezamos a acordar de qué es JavaScript, lenguaje ¿cómo se llama? Lenguaje de cliente, ¿vale? Y de ahí ya nos vamos saltando al framework que necesitamos, que vamos a utilizar, ¿ok? Pues no sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia. Si no es así, entonces me permiten un momento, les paso la lista, por favor.